Buenos días, amigo. Con esa música tan temprano uno lo que le provoca es hablar bajito. Es verdad. Y no, es porque uno se emociona cuando llega y oye esa música. Porque es que yo te voy a decir lo siguiente, Arena. Buenos días tengan todos ustedes. Yo te voy a decir lo siguiente. Es que este caballero que tenemos ahí con la música es una persona verdaderamente difícil, ¿no? Hay días que tenemos que anunciar una nota luctuosa y él aparece con una guarachita de los blancos, cuando no de los máster o del supercombo, los tropical. Pero hay días que uno viene con el ánimo caído porque la situación del país se convierte en... Y entonces él aprovecha para hacerle a uno la caída. No, pero de verdad que no, pero sí es una... Sí, nuestro musicalizador estrella es Manuel Bracho. Estrella, claro, a veces hay días que amanece estrellado. No, chico. Bueno, y las cosas que él dijo de ti antes que tú llegaras. Muchacho. Dijo. Sí, se lo voy a decir a Francisco. Bueno, pero yo no les quiero hablar hoy de lo siguiente. La familia, hay algo en los tiempos pasados, en aquellos tiempos, como dice la hoja de la iglesia, en aquellos tiempos había un eslogan que usaba la iglesia y decía: familia que reza unida permanece unida. Permanece unida. Y viendo el ambiente político venezolano con elecciones convocadas para el día 22 de abril, es decir, estamos a pocos días de esa elección. Estamos escasamente un mes 50 y pico de días. 2 meses. Y viendo cómo se están resolviendo las cosas y los acontecimientos nos van colocando a cada quien en el lugar que siempre tuvo, pero que por momentos se les desdibujó. A mí me toca reconocer hoy que el buen hijo vuelve a su casa. El buen hijo vuelve a su casa. Y más allá de lo que el muchacho haya hecho por fuera, el hijo pródigo. Pues. El hijo pródigo regresa, y al regresar, sin duda, la familia lo perdona y lo acoge en su seno. Si puede hacer hasta una fiesta. Y lo acoge en su seno. Y entonces hay gente que, viendo lo que terminó resolviendo Henry Falcón, a quien le faltaron pétalos en la margarita, decidió regresar a su antigua casa. Claro, no va a regresar de la misma manera como se fue, pero después de ser gobernador 2 veces con el apoyo de la oposición y habiendo perdido, el camino era el regreso. Si Falcón no pierde la gobernación de Lara, probablemente no se haya devuelto, pero habiéndolo perdido todo y habiendo conocido las mieles del poder, lo más correcto es que regrese a su casa como un buen hijo. Y yo, a diferencia de otros, no voy a criticar a Falcón de ninguna manera. Yo, al contrario, voy a felicitar a Falcón por haber tomado esa decisión tan importante y tan crucial en su vida y en la vida de los venezolanos. Una vez que la oposición, después de mucho tiempo, después de mucho discutir, decide no participar en las elecciones porque las condiciones que exigía no se le dieron, miren que la oposición no está solicitando condiciones distintas a las que tuvo Chávez cuando ganó por la primera vez las elecciones. Las condiciones que la oposición está reclamando son las mismas que tuvo Chávez cuando Chávez ganó en el año 98. Esas son las únicas condiciones que está pidiendo la oposición. Y es lógico que en una sociedad democrática eso se dé. Porque una elección con presos políticos, con partidos, con políticos inhabilitados y con partidos ilegalizados, no se puede dar. Es decir, es prácticamente imposible que así sea. Y luego, con un Consejo Nacional Electoral que no guarda las formas, que actúa según le dice Diosdado Cabello, dice, y vienen más elecciones. Es decir, no es porque las elecciones estén pautadas en el orden jurídico nacional, en su constitución, sino es lo que Diosdado dice, o lo que dice Maduro, o lo que diga cualquiera que tenga poder en el país. Entonces, la oposición decidió buscar nuevas condiciones. Y entonces se unen 3 hijos pródigos: Segundo Meléndez, Felipe Mujica y Eduardo Centey. Más aún, Centey es un tipo cabalístico, porque Centey juega siempre el 28 y le dijo a Falcón que lo único que él tenía que pedir no era
no era que mejoraran las condiciones, Sino sino que que cambiaran la fecha para el 28. De mayo. No, 28 de abril. Ajá. Mayo no, de abril. Que en vez del 22 al 28, para que así el número cabalístico de Centey se diera. Ahora, yo aquí lo pensé mucho porque sé que me voy a ganar el odio de mucha gente, pero yo felicito a Henry Falcón, no porque sea candidato presidencial para hacerle comparsa a Maduro. No es por eso. Lo felicito porque es un hombre de bien, porque es un hombre que quiere la familia y porque es un hombre que pone de manifiesto que el buen hijo vuelve a su casa. Y vuelve Felipe Mujica, vuelve Segundo Meléndez, vuelve Centey. Bueno, pero tú puedes también, yo respeto O una mucho, cosita para reforzar. sí, yo respeto mucho tu ¿cómo se llama? El dicho que tú has recuperado del decir venezolano. Sí, ¿no? claro, claro. Y bíblico además, el buen hijo vuelve a su casa, el hijo pródigo. Pero también hay otro, ¿no? Que lo puso de moda el Chavo. Vuelve el perro. Pero si Emanuel estuviera conversando y estuviera pendiente del programa, yo hubiera buscado ahí lo del Chavo. Pero no lo busca. Vuelve el perro arrepentido con el rabo entre las piernas. Así que él ahora dice que la computadora pero claro, él no quiere trabajar, hermano. Es que este es un país de gente holgazana. Oye, está castigando. Hay que castigarlo, que no quiere trabajar. Sí. Bueno, amigo, Bueno, Falcón, esto es una ahora broma. Falcón está pidiendo dos cosas, Francisco. Está pidiendo que le muevan la fecha de la fecha. Al 28. Al 20. La fecha no es problema, Falcón. El problema son las condiciones. Te la pueden poner si quieres en noviembre, pero sí es problema, porque Maduro no participaría en esa elección si es el 28. ¿No? Maduro pediría condiciones. También. Porque resulta que el 28 lo tiene, el 28-28 Es de Centey. Es de Centey. Bueno. Y ahí gana lo que diga Centey. Bueno, el caso es que, digo yo, la fecha no es ningún problema, porque el problema son las condiciones, ¿no? Si el CNE es el mismo, si hay presos políticos, si la MUT está inhabilitada su tarjeta para el tarjetón electoral. Oye, las condiciones no son las más apropiadas para un proceso limpio, pulcro, transparente. No. Es un proceso viciado de entrada. Y la otra cosa es que le está pidiendo una comisión de observación. Eso lo está pidiendo la MUT también, pero a través de la ONU. Y Falcón no hace esa aclaratoria. Falcón pidió que la ONU venga, y que no importa que venga la ONU, pero que venga la ONU, pero que puede ser Nicaragua, Bolivia. No, pero que venga la ONU, pero que venga además coordinado los observadores por Zapatero, porque si no tiene fundamento. Sí. Entonces, y obviamente que el gobierno va a decir, bueno, sí que venga, porque no tenemos ningún problema. Sí. Y el gobierno la va a llamar una comisión de acompañamiento. Claro. Eso la va a llamar el gobierno, y no de observación. Y al gobierno le importa pasar un poquito más allá de las elecciones, porque precisamente lo que quiere el gobierno es darse un baño de legitimidad que no va a poder lograr. Y no va a poder lograr porque es un proceso de entrada que murió por la forma como fue convocado, como arbitrariamente fue convocado. Digamos lo que digamos, eso es un proceso viciado que en lugar de legitimar a Maduro lo ilegitima mucho más. Y aparte de eso, fíjate que hay una condición básica que la hemos dicho en el programa y tú has dicho varias veces, que hay que conversar con la gente que realmente gobierna de verdad, tiene el mando, tiene la sartén por el mango. Yo creo que hay que hacer una oferta a ese sector, porque ese sector es precisamente el que tutela todo el régimen. Y yo le hice una propuesta última para ver si ese actor actúa para dar lugar a un proceso más transparente y más pulcro, que es que garantizarle a ese sector y a ese factor de poder, a ese aparato de poder autoritario, que va a seguir jugando un papel importante en la democracia. Lo único que tiene que hacer es retirarse a sus cuarteles, pero va a tener un peso significativo en el proceso de transición. Se le garantizaría eso. Se le garantizaría que no va a ser castigado realmente, que no va a haber ninguna venganza contra ellos, sino al contrario, que se le va a respetar su integridad por el papel importante que desarrolla y que juega en la vida política venezolana, pero tiene que retirarse un poco a sus cuarteles y ejercer las funciones que la Constitución le establece. Y además su papel va a ser muy significativo. Les garantizaría eso. Porque la verdad es que la única manera de salir de este embrollo
es que el factor más importante de los aparatos autoritarios de poder jueguen por los intereses de la democracia, que hasta ahora no han jugado, ¿no? Bueno, y tú felicitas a Falcón y yo más bien, si pudiera dar una reprimenda, se la diera. No, pero es que tenemos distintas maneras de ver las cosas. Es decir, yo también pudiera estar en desacuerdo con la decisión de Falcón, pero yo pongo por delante a la familia, Arena. Bueno, o sea, ahí tienes razón, porque la familia, sé que la familia no se le pega, claro, ¿no? Arena, porque fíjate tú, por ejemplo, ¿tú crees que a mí no me emocionó el gesto de Maduro de antes de llevar el programa de gobierno al CNE? El plan de la patria. Maduro va a llevárselo a donde están los restos del presidente Chávez, chico. Al cuartel de la montaña. Al cuartel de la montaña. Y mira, más allá de que ese programa no sirva para mayor cosa, o más allá de que ese sea un programa fracasado, o más allá de que a lo mejor no había ningún programa. Sí, tampoco había un muerto. Porque a lo mejor tampoco. Entonces, pero a mí me emociona porque yo veo las caras compungidas y mucha gente dice, esa gente lo que está es preocupada y asustada. Y yo veo caras de gente que dice, oye, con Chávez la cosa era mejor y con este. Y después Maduro, en plena presentación dice, bueno, está muy aburrido, esta es la hora del burro. Claro. Lo dijo él. Sí, yo dije, pero ¿qué está pasando aquí? Más aún cuando yo veo, se tocaba las orejas. Y yo me siento como muy emocionado porque Venezuela es verdaderamente otra. Fíjate tú, Venezuela es otra. Bueno. No, pero nos quedamos sin agricultura, sin comercio, sin industria, sin universidades, sin hospitales, sin petróleo, chicos, y sin Asamblea Nacional, sin partido, sin Fuerza Armada. Venezuela es otra. ¿Es o no Venezuela otra? Sí, Venezuela. Entonces, por ese motivo. Venezuela es otra, mucho más miserable. Por supuesto, ¿no? Pero chicos, pero ¿por qué tienes que adjetivar las cosas, Arena? Venezuela es otra. Y eso fue lo que prometió el gobierno. Un nuevo país. Un nuevo país distinto al que teníamos. Ahora, ellos nunca dijeron que iba a ser mejor. No, eso es verdad. Ellos no lo dijeron. No. Ellos no lo dijeron porque ellos no conocían un mundo mejor. Esos tipos, mira, llegaron al poder sin tener noción de lo que estaban. Es más, ellos no creían ganar las elecciones. El día que ganaron las elecciones perdieron la cabeza. Y luego la han perdido. Se sorprendieron, ¿no? Claro, se sorprendieron y siguen sorprendidos porque cada día que pasa sienten que ese es un poder que les llegó y que ellos no lo han legitimado por gestión. Y no solamente eso, sino que tú te has preguntado siempre, ¿será que el gobierno no se da cuenta? No, yo creo que en su fuero interno... No, se tiene que dar cuenta, porque yo me di cuenta que aquí no hay internet. Exactamente, y aquí tampoco. Tienen que haberse dado cuenta de la situación y deben haber hecho una evaluación del desarrollo de estos 19 años. Y seguramente han comparado lo que había antes de estos 20 años y lo que hay ahora. Y la gente puede decir cualquier cosa de lo que había antes. ¿Había corrupción? La había, sí, es verdad. Sí la había. La había. Bastante, sí, había bastante corrupción. Ojo, pero la dimensión de la corrupción no se compara a esta. Pero de todas maneras vamos a suponer que sí había corrupción. Pero de vez en cuando salían los diputados y denunciaban y los presidentes eran enjuiciados. Eran enjuiciados y fueron detenidos y fueron presos además, y sacados de la presidencia. Pero habían cosas, habían cosas importantes. Mira, la educación, la universidad funcionaba, los profesores protestábamos, inclusive los que más protestaban son los que hoy dirigen la educación. Yo recuerdo las asambleas nuestras donde la señora, ¿cómo se llama? María de Queipo, enardecía a la comunidad universitaria con sus acalorados discursos pidiendo más y más salarios, porque ya no se podía con el costo de la vida. Pero mira, la universidad funcionaba y funcionaba bien. Hoy hay un video de una doctora chilena donde dice que los médicos venezolanos que se han sido exiliados en Chile, a pesar del maltrato que se les hace en ese país, mira, resulta que son muy buenos además, demasiado buenos, porque formamos un buen capital humano. Los 20.000 trabajadores de PDVSA, algunos están en el exilio, desarrollando proyectos y siendo empleados por empresas petroleras en el mundo. Pregúntenle a los colombianos que los tienen allí.
Es decir, teníamos una buena universidad, teníamos de una u otra manera buenos colegios. Nosotros nos graduamos en colegios públicos. Claro, colegio público. Teníamos un sistema de salud que ya tenía crisis, pero que funcionaba. El hospital universitario era una maravilla. Pero es que lo que yo te decía, Arena, para no ir muy lejos en la discusión, porque en vista de que no es posible conversar sobre la argumentación política, porque no les está permitido, vamos a los hechos, a lo real. Vamos a lo real. Yo te cuento que ayer, después de 4 días sin agua en mi casa, logro que un señor me lleve un camión de agua. Después que consigo uno, que de paso me dice, mira, yo no, después que me dice, no te lo voy a llevar. Seguramente tiene mucho trabajo, no me lo podía llevar. El camión está Pero malo. además me dice, 1,5 millones. Y me tienes que tener 300,000 en efectivo. ¿Y de dónde crees? Bueno, chico, pero yo necesito el agua. Y me vi en un estado de impotencia. Hidrolago no me cubre, llamo al problema. Mira, chicos, ¿qué pasa? No, en Hidrolago nadie tiene, sí, parece que ese es un organismo que no tiene nada que ver con el agua de Maracaibo. Y los camioneros, después logré, más tarde, por intermedio, porque lo puse en el Twitter, logré que mucha gente me ayudara. Y es verdad, tengo que reconocer que inmediatamente me favorecí, me socorrieron, y pude hablar con uno de ellos. Y me dijo, es la primera vez que alguien me paga la cuestión sin molestarse. Pero es verdad, ¿cómo es posible que 4 gaseosas, 8 litros de gaseosa tengan más precio que un camión de agua? Y me dice, y el problema es que cuando se daña un motor probablemente no lo tenga. Y 1 litro de aceite para este carro vale 1,800,000, cosa que es verdad. Y las pastillas para los frenos, otra cantidad grande. Y el motor ese del camión, otra cantidad. ¿Y la bomba? Y la bomba. Entonces, el problema no es el precio que nosotros pagamos por el agua, el problema es el traslado. Y me dijo, de la cantidad de camiones cisternas que había, eso se ha reducido casi un 40%. Y si se reduce un 40%, los que quedan no pueden cubrir. No es como antes, que te llegaba un día y te decían, en la tarde te la llevo, o en la mañana. No, ahora es para 1 día o 2 días, por una situación que hay. Entonces uno dice, yo voy al banco y le explico a la señora que me atendió siempre, le dije, mire, tengo un compromiso, tengo un problema con que no tengo agua, necesito que me dé, me dijo, no, 300,000, eso no se le da ni al presidente del banco. Pero entonces deme mi dinero, pues. No, tampoco. Tiene que enviar una carta diciendo que usted se está retirando del banco y tal, para considerar si se le devuelve el dinero. Es un corralito, ¿no? Para devolverle un cheque que yo solo puedo depositar. O sea, tú no puedes comprar un cheque de gerencia. Yo no puedo comprar nada. Entonces, y me dijo, y la señora que me conoce me dijo, bueno, no haga eso, señor Rojas, busque a alguien que le preste esos 300,000 bolívares. Bueno, eso fue lo que hice. Entonces, digo yo... Ahora, quien te prestó esos 300,000 tiene un buen corazón. No me los prestó una persona, fueron varios a quienes fui a pedirles por favor porque no tenía agua. La otra historia sobre el agua se la cuento más tarde porque Mario está con ganas de ir a comerciales. Oye, de verdad que difícil son las mañanas cuando uno no puede tener acceso a nada, ¿no? Fíjate tú que hace unos años atrás, unos cuantos años, había necesidades, hoy hay necesidades que antes no había. Y entonces nosotros teníamos, cuando arrancamos, la mesa llena de periódicos. Sí. Y entonces teníamos los periódicos. Y los leíamos, ¿no? Como es el estilo nuestro, buscar las informaciones que muy poca gente toma en cuenta, pero que a nosotros nos parecen relevantes, y comenzamos a comentarlas, y por eso hacemos este programa desde hace unos cuantos años. Pero luego apareció la internet, y nosotros, bueno, como la internet, aparecieron estos aparatos que son maravillosos, porque tienes aquí cualquier posibilidad hasta de sacar tu sudoku en momentos de eso es en lo que necesitas desconectarte un poco, o puedes ver lo que quieras, ¿no?
a veces hasta de drenar las rabias que tienes, escribes en el Facebook o en el Instagram, sacas la foto de alguien que no quieres, en fin, en el Twitter le puedes enviar loas a la familia de los de Hidrolago, de los de Corpoelec. No, una mentada de madre. No, tampoco. Yo suelo, por ejemplo, cuando los bajones, a mí me preocupan más los bajones que los apagones, porque cuando los apagones llegan uno viene y saca los breques, los breques y no hay problema, pero con los apagones de verdad que uno sufre mucho, ¿no? Y yo generalmente, cada vez que hay un apagón o un bajón de eso, yo veo que la gente que vive cerca de mi casa salen a darle vítores a la familia de la gente de Corpoelec, pero a los directivos, no a los trabajadores. No, a los directivos sí. Y me parece que eso es vivir en comunidad. No, y además es muy alegre, les recuerdan a la familia. Por ejemplo, fíjate tú que yo, ayer yo estaba en la casa del compresor, un establecimiento donde arreglan aires acondicionados para vehículos, y el señor iba a pagar, pero tuvo algún inconveniente con la tarjeta, no sé, con las coordenadas de la tarjeta de débito. Entonces le dijo, yo mañana vengo a hacer la transferencia porque en mi casa se robaron los cables. Resulta que una buena parte de Maracaibo está desconectada del internet porque se robaron los cables. Y la CanTV los pone, cuando los pone, e inmediatamente viene otra cuadrilla y se los lleva. ¿De la CanTV? Yo no sé, pero saben todo. Ahora se están llevando, llegan al medidor, pon cuidado, al medidor de la electricidad. Desconectan el medidor y toman el cable y con un aparato que tienen, que es movido no con electricidad, sino con una cosa ahí, sacan el cable y se llevan el cable que va a la casa. Ese cable en la casa lo tienes que poner tú, porque el Corpoelec lo lleva hasta la puerta, hasta el medidor. Sí, hasta el medidor. Bueno, eso se lo están robando. Una señora a quien se lo robaron, tiene una semana porque no consigue el cable. No consigue el cable y no tiene electricidad y no hay quien la socorra. Entonces digo yo, oye, pero ¿qué fue lo que ya no podemos vivir en esta ciudad? Pero fíjate, eso ocurre, Francisco, en todas las sociedades que pasan por situaciones como esta. La gente cambia y la gente termina haciéndose más torva, con cierta perversidad, porque está bien, mira, tenemos un gobierno que realmente es malo, pero la gente también ha cambiado en estos 20 años. La naturaleza del venezolano, sus sentimientos, el sentido del venezolano ha cambiado, se ha modificado. Y tenía que ser así, porque las condiciones de vida le han modificado el carácter. El carácter nacional no es una entidad que es per se, ¿cómo se llama? Que la gente no, los países no cambian su carácter nacional. Es una entelequia, los países cambian, las preferencias cambian, no son universalmente válidas para todo y para todo tiempo. Los venezolanos hemos cambiado en estos 20 años. De hecho, mire, hemos cambiado tanto que el año pasado hubo 26.000 muertos, el año pasado 25.000 muertos, y así sucesivamente. Más o menos en estos 20 años ha habido más de 300.000 muertos en el país, productos de la violencia, que es demasiado, porque eso es un hueco demográfico importantísimo, mucho más de lo que ocurre en países en guerra. Pero fíjate, ayer se cumplieron 29 años del llamado Caracazo, de lo que todavía el gobierno celebra como el acto inicial de todo este proceso revolucionario. No había control de los medios, había libertad para que los medios expresaran lo que quisieran, y los medios pusieron una protesta en Guarenas, la pusieron en pantalla y el país se convulsionó todo, como si el país estuviese explotando. Si eso lo hubieran puesto hoy, bueno, esas televisoras estuvieran cerradas y multadas. Exactamente, fíjate. En enero se han producido en el país 714 protestas, es decir, 24 protestas diarias. Y se han producido, ¿por qué? Por problemas por medicina, por problemas de comida, por problemas de inseguridad, el problema del transporte. Bueno, 714 en enero, 24 protestas diarias. Ustedes la han visto señalada en los medios. Eso que dice Francisco es verdad. Si se señala en los medios, es un medio cerrado. Pero la del 89 fue una protesta en Guarena por el aumento indiscriminado y no acordado del pasaje.
explotó allí y se convirtió en un berenjenal que los chavistas han celebrado como el momento, como el acto constitutivo de la gran revolución Un del siglo berenjenal XXI. que fueron saqueos. Y que fueron saqueos producidos en tiendas de portugueses, de chinos, pero muchas veces hemos dicho aquí, no hubo una sola casa de partido quemada. No, ni fueron al Parlamento, ni a Miraflores. Ni a Miraflores, no, se fueron a saquear bodegas. Las bodegas. ¿no? Y cuando nosotros vimos a aquel señor con media red en el hombro. No lo puedo olvidar. Eso no se puede olvidar. Y el tipo que llevaba el televisor bajo el brazo, una nevera en el hombro Y un los tocadiscos en la cabeza. Y los policías dejando que saquearan. Organizando el saqueo. Momentico, que allá para todos, la sardina aquella es mía. Y una cosa impresionante. Claro, esos fueron saqueos. Yo no sé por qué quisieron darle una épica a esos saqueos que hubo en Caracas en esos días y que no tenía, que después quisieron ver que tenían connotaciones políticas y incluso hay una escritora muy famosa que ella dice que eso fue parte de una conspiración montada por Fidel Castro. Es que de verdad que los venezolanos, una de las cosas que tenemos los venezolanos, y es lo más grave, es que los venezolanos creemos que somos el ombligo del mundo, que la gente está preocupada por lo que nosotros hacemos o decimos. Y entonces los países de Europa y de Asia, de Oceanía, de África y de América están preocupados por lo que pasa en Venezuela y entonces se dirigen a las embajadas a decirle, mira Venezuela, como si estos caballeros no supieran lo que está pasando y como si eso fuese un hecho inédito. No, aquí ha habido dictaduras de todo tipo, pero con las dictaduras pasa lo siguiente, hay dictaduras de izquierda y dictaduras de derecha. Las dictaduras de izquierda son vistas con cierta benevolencia. Las dictaduras de derecha, aun cuando sean exitosos en el plano económico, son denostadas, maltratadas, criticadas. ¿De acuerdo? Pero resulta que en Venezuela, como dice el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, no hay una dictadura, pero en Venezuela lo que no hay es democracia. pero no es verdad que lo contrario a la democracia sea la dictadura. Porque no hay democracia, pero hay un gobierno que yo digo que no entiende lo que pasa. Maduro sigue hablando de que en Venezuela lo que ha ocurrido es que la economía capitalista no termina de morir. Y yo, estudiando a los tipos que escribieron sobre el tema, uno llega a la conclusión de que cuando hay esos cambios muy violentos, generalmente el 80% de lo anterior sigue existiendo y solamente hay un 20% de cambio. Yo estoy leyendo un libro que, por cierto, el primer discurso que dio Roosevelt en el 30 y tanto, Franklin Delano, es contra el miedo. A lo único que hay que tenerle miedo es al miedo. Es al miedo. Ese miedo que paraliza y que nos impide avanzar. Y como estoy viendo el crash de los 29 y los 30, de los 29 y los 30, es decir, incluso tú debes recordarte las uvas de la ira de Steinbeck. Ok. De cómo el desempleo y cómo la gente en las carreteras y acá el sufrimiento era tan grande que era prácticamente imposible que tuvieras a un país recuperarse como se recupera. Y dicen los tipos que el asunto no tuvo tanto que ver con las cuestiones de carácter económico y político, sino con lo psicológico que logró Franklin Delano con aquella cosa de colocar las conversaciones al lado de la chimenea. Nosotros estamos mucho mejor que como estaban los Estados Unidos en esa época. Estamos mucho mejor y tenemos recursos, tanto esos recursos humanos como recursos naturales para arrancar. Y tenemos tecnología gerencial, que la tenemos. Y nuestras posibilidades de avance están a la vuelta de la esquina. No como muchos dicen. Va a haber un momento de sufrimiento, pero nunca como este. Va a haber momentos de dificultades, pero nunca como lo que estamos pasando. Entonces, mientras las cosas se arreglan, va a haber dificultades. Pero tenemos cómo avanzar. Ahora, eso lo sabe el gobierno también. Y a menos que el gobierno tenga una conducta de adversión a la gente, al pueblo, a lo que ellos llaman el pueblo, uno no lo podía entender.
Es decir, hay posibilidades. Entregan el arco minero. ¿Para qué, chicos? Para poderse llevar el oro, las transnacionales se llevan una parte, acaban con el ecosistema, pero los que le dieron a la gente del arco minero los derechos, también tienen. Mira, nunca como ahora hubo la salida de minerales preciosos, de metales preciosos de Venezuela como antes. Como ahora. Como ahora, nunca como ahora. Yo recuerdo que una de las preguntas que había en los exámenes, cuando querían poner a Conchita Mango en los exámenes de contabilidad social, que había en la balanza de pago, cuando la balanza de pago registra las transacciones entre residentes y no residentes. Esa es la balanza de pago y entonces tú la cuadras y sabes más o menos cómo están las cosas. Pero hay una sola cuenta entre nacionales que se registra, que es cuando el Banco Central le compra oro a los mineros venezolanos. Esa es una relación entre el Banco Central y los mineros. Pues yo no sé ahora cómo está, yo no sé cuál es el comportamiento de la balanza de pago en Venezuela. Nadie sabe lo que pasa con la economía. Nadie sabe qué pasa con el Producto Interno Bruto. Nadie sabe desde el punto de vista oficial qué pasa con la inflación. Y entonces resulta que el presidente habla de que una moneda ficticia que ya salió con problemas va a ser el dinamizador de la actividad económica. Si eso fuese verdad, ningún país hubiera tenido problemas si el problema es monetario. ¿Sabes lo que falta en el país? Y yo creo que es la base fundamental de todo este proceso. Las instituciones. No hay instituciones sobre el cual tener confianza. Tú no le tienes confianza en Venezuela a ninguna institución. Tú, a cualquiera que tú tomes, tú le tienes una profunda desconfianza. Por eso que lo que hay que recuperar es el cuadro político institucional, porque las instituciones son las que garantizan que todos los actores van a jugar de acuerdo a las reglas de juego que establecen el cuadro institucional. Pero aquí no hay instituciones. Agarren cualquiera. La justicia no funciona. Las industrias básicas no funcionan. Los partidos dejaron de funcionar porque el gobierno los intervino. Todas las instituciones en Venezuela están realmente liquidadas. Todas. Es necesario recuperar primero, reinstitucionalizar el país. Pero tomemos tres que son básicas: Fuerzas Armadas, Tribunal Supremo de Justicia y CNE. Esas tres instituciones tienen el país sumergido en la más profunda de las crisis políticas y sociales que el país ha tenido en toda su historia. Esas tres instituciones, que son los aparatos de poder autoritario de Venezuela. Esas tres instituciones son las que hay que fundamentalmente recuperar y después recuperamos el resto. Pero ojo, es fundamental reinstitucionalizar el país, especialmente en esas tres instituciones, porque de lo contrario no podemos salir de esta crisis. Si las Fuerzas Armadas siguen prácticamente en el cepo del régimen, el TCJ y el CNE, este país prácticamente no va a avanzar. Pero es que cuando la Fuerza Armada, el TCJ y el CNE no estén en el cepo del gobierno, ese es otro gobierno. Exacto. Fíjate que Maduro yo digo que es su inocencia, porque yo No, Maduro no es ningún inocente, Francisco. Lo hemos pero subestimado tú no me mucho. acompañas en nada. No, pero no es muy inocente. Bueno, Maduro en su ingenuidad. El ingenuo. Maduro en su ingenuidad, porque yo lo veo. Dijo, ¿qué quieren ustedes? ¿Que yo les dé condiciones para que me ganen las elecciones? ¡Miki! pero le digo, ¿qué quieren ustedes? Que yo, pues le digo así, ¿qué quieren ustedes? Que yo. Así digo. Que yo le dé condiciones para que me ganen las elecciones. Y de verdad, chico, ¿cómo va a ser? Ahora, eso ya define el carácter antidemocrático de la Venezuela de hoy. Claro. Fíjate tú, por ejemplo, Gómez. Gómez era un tipo, es decir, del gomecismo se sabe poco, porque los historiadores se encargaron de defenestrar a Gómez de por siempre. Eso pasa, ¿no? En la antigua Roma, cuando un emperador irritaba a la clase dominante, de la que el emperador era un factor importante, pero acuérdate que el emperador llegaba por otros caminos, incluida las conquistas militares. La conquista y cierto apoyo divino. Sí. Pero cuando los emperadores le hacían
maltrataban a la clase que lo había llevado, los tipos lograban una cosa como esta, que era desaparecer cualquier vestigio de la existencia del tipo. E inmediatamente los historiadores que trabajaban para ello comenzaban a fabricar historias sobre el hombre de todo tipo. Eso no quiere decir que Calígula y Nerón eran buenos, pero que ellos no fueron tan diferentes a los otros. Pero toda la obra que creó Calígula, por ejemplo, se redujo a que el tipo quiso nombrar cónsul un caballo. Y la realidad fue otra, pero la que la gente conoce es esa. Mira. Pues y aquí también se ha tratado de nombrar cónsul a un caballo. Aquí también, claro. Cuando yo empecé a ver mis primeras películas, a mí me gustaba mucho el cine mexicano. Ya que no tenemos internet. A mí también me gustaban porque, mira, era increíble. El tipo venía solo en un monte, a la lejana montaña. Y aquella orquesta, hermano. Yo no sabía de dónde salía la música. La música, sí, era una cosa. El tipo venía cantando y venía con un mariachi atrás. Pero, por ejemplo, cuando yo empecé a ver el cine, a mí me gusta mucho el cine mexicano. No tanto porque yo veía que... ¿Tú eres un hijo putativo del cine mexicano? Sí, claro, sí, es que yo no lo puedo negar. Pero entonces resulta que un día, chicos, yo vi las películas, empecé a ver películas de western norteamericanas y todavía me gustan, ¿no? Pero yo notaba que los vaqueros americanos usaban el revólver más abajo y hacían una suerte como el servicio panamericano. Así, hacían una suerte de cosas con la pistola y la tiraban y la sacaban. Y siempre que la sacaban pegada. ¡Ayú! Después yo leí que eso era mentira, porque esos revólveres eran tan mal confeccionados para la época, el Smith Wesson, sí, que no podían dar en el blanco, a lo sumo le pegarían al caballo. Hay muchos caballos de pero todo eso alentado por unas novelitas que también leí mucho en el pasado, que eran las novelas vaqueras, que eran las La Fuente de Estefanía, Fidel. ¿Tú leíste mucho Estefanía? Mitchell, no sé, que hay un tipo de Silver Kane y cosas de eso. Después yo descubro, chicos, que los indios, yo veía la película y los indios nunca ganaron. Y no me gustaba. Oiga, sí hay una película donde ganaron los indios. Esa la pasaban en el cine Capitolio. Cuando le ganaron a Custer, sí, al general Custer. Bueno. Y en el Lido también la pasaron. Pero mira qué es lo que le pasó después. Entonces, a mí me dijeron, y yo no sabía, cuando uno veía un indio, decía, ni casualidad, paso yo por ahí, me quita la cabellera. Sí. Bueno, resulta que quienes comenzaron con el negocio de las cabelleras, a quitarle las cabelleras, eran los holandeses a los nativos de Norteamérica, de lo que ellos es Norteamérica, que después los ingleses lo convirtieron en un gran negocio, pero nos hicieron creer a nosotros que eran los indios los que arrancaban el cabello. La cabellera. La cabellera, sí. Y lo fueron reduciendo, lo que fueron quitando las tierras con una política de Estado. Y acabaron con los tipos. Entonces, es una historia que a nosotros nos vendieron y que seguramente ahora están construyendo una historia en Venezuela para decirnos que los venezolanos que se han ido, que los venezolanos que no se sujetan a lo que dice el gobierno, esos son unos venezolanos malos, y que los venezolanos buenos son los que quebraron Lácteos Los Andes, los que quebraron el hipódromo, los que quebraron el Sidor, los que quebraron PDVSA, los que acabaron con la agricultura, los que acabaron con todo. Eso van a ser a lo largo de la historia que va a escribir, no sé quién, porque no veo un historiador no veo un historiador, no veo un intelectual, no veo en el chavismo. Ya ha pasado mucho tiempo y tú no ves a nadie que tú digas, mira, esta es una hechura de estos 20 años. No lo hay. No hay un cantante. No hay, y la estética que nos ofrece es una estética terrible, ¿no? No, tú tienes razón, es decir, la historia la escriben, hay un dicho casi mitológico, de que la historia la escriben los vencedores. Pero yo creo que en estos tiempos donde la globalización, la informática, la tecnología, nos va diciendo todas las cosas, todos los días nos están diciendo cosas, yo creo que va a ser difícil inventar aquí una historia oficial que diga que el chavismo construyó este país. No, pero además... Fíjate que han hecho un esfuerzo para decir, el colegio tal fue fundado por... Y dicen, con el chavismo fue que llegó la educación gratuita. Sí, y había unos irresponsables, porque no de otra manera se puede catalogarse, que decían, en Venezuela no se sembró el petróleo. Y yo le pregunté a alguien que me lo decía, que lo conozco porque vivió en la costa oriental cuando yo vivía allí, y que vinimos a estudiar en la Universidad del Zulia, y que ambos veníamos de familias
muy humilde, y le dije, ¿y tú, cuándo regresaste de hacer el doctorado? No, regresé hace como 4 meses. ¿Y quién te pagó el doctorado? La Universidad del Zulia, es decir, el Estado. ¿Y la maestría? También. ¿Y el pregrado? También. ¿Y la primaria? También. ¿Y la secundaria? También. Y entonces no se sembró el petróleo. Toda la gran mayoría de venezolanos, una gran mayoría de venezolanos, somos profesionales de este país porque hubo un Estado que atendió la educación, seguramente con falla, pero la atendió. Hace un tiempo atrás, podíamos hablar de 5, 6, 8 o 10 liceos en Maracaibo. Iban mejorando los liceos, con dificultades, por problemas de esa democracia que también nosotros criticamos. Pero hoy no hay un liceo que sirva. Vaya al Liceo Baral, vaya al Liceo Don Pérez, vaya a los liceos privados para que vea que no hay profesores. Entonces, yo quisiera que María de Queipo, que una vez, o María Briceño, ella es realmente, porque Queipo se murió hace muchos años, María Briceño, me venga a decir a mí si en las escuelas el pensamiento de Chávez ha servido para algo. Lo único que me reconforta es que estos tiempos pasan y uno seguramente ya no va a estar acá. Pero así como han escudriñado la historia, esta señora, ¿cómo se llama? Valentina Quintero. ¿Valentina es? No. No, la otra, ¿cómo se llama? Valentina es la turista. ¿Cómo es que se llama ella? La señora Quintero. Y Ángel Rafael Lombardi y otros y Estraca y compañía, se han dado a la tarea de ir poniendo las cosas en su lugar, como las han puesto en su lugar con respecto a Bolívar, Carrera Damas, Caballeros, Pinturrieta y compañía. Es decir, que a pesar de que intenten hacer cambios y de que traten de adoctrinar a los muchachos, a pesar de que hagan eso y de que quieran construir una historia para dejársela a no se sabe a quién, siempre habrá alguien contestatario, claro, un irreverente que les eche para atrás, porque esta es una cosa verdaderamente terrible. El único país del mundo que no tiene moneda. Vamos a la pausa. Bueno, amigos. Sí, Isabel Pantoja. Isabel Pantoja. Qué boca, qué cuerpo, qué baile. Qué española. ¿Ah? Qué española. Tú sabes que ella le gustaba mucho el toreo. Sí, claro. Sí, ella le gustaba. Pero tú sabes que los toros, las corridas de toros las están persiguiendo en el mundo, ¿no? Ya en Maracaibo están suspendidas. En Maracaibo están suspendidas los toros, las corridas de toros. Y yo te digo que a mí no me fascinan. Yo no soy un tipo que le gusta el toreo. No me gusta, pero si a alguien le gusta, y esos animalitos, sí es verdad que son unos animalitos, pero solo, ese es un tipo de animal especial, que solo las corridas los han mantenido, esa especie solo se ha mantenido por el toreo. Por el toreo. Oye, aquellas personas que se oponen a la fiesta taurina, y te confieso que yo nunca he ido a una corrida, pero no porque me disgustaría, no las entiendo y prefiero, si no las entiendo, me callo y no voy. Pero les recomiendo el libro de Carlos Fuente, El espejo desenterrado, creo que es El espejo desenterrado, que tiene una parte dedicada a las fiestas taurinas y de cómo se introdujo en América, ¿no? con los españoles y todo lo demás. Es una cosa buenísima, además, que yo creo que si leen los fundamentalistas que persigan las corridas de toros, porque por eso y todos los animales, porque los animales tienen derechos, pero jamás les he escuchado una palabra para hablar y para gritar sobre la violación de los derechos humanos. Pero otra cosa, mira, antes no iban contra los toros, pero yo recuerdo que en Venezuela habían varios hipódromos y también sobre el hipismo había gente que hablaba del hipismo sin conocerlo, de las carreras, de las cosas, porque al venezolano le gustaba jugar, en todas partes juegan y apuestan y tal, y los apostadores están allí para divertirse o para lo que sea. Pero había también una campaña contra el hipismo. Y yo recuerdo que en Maracaibo, en una época estaban por abrir los casinos, la cosa y tal. Los casinos traen beneficios para los dueños de los casinos.
generalmente la gran mayoría de los que van a los casinos pierde. Solo un porcentaje mínimo gana. Pero quien gana siempre es la casa. Pero bueno, el dinero es de ellos y claro, siempre que no hayan trampas, cada quien apuesta su dinero como quiere. Y yo recuerdo que en esa época la iglesia tenía una campaña contra el juego de casinos y cosas de esas, de manera desproporcionada. El que hablara de juego, hablaba del demonio. Pero resulta que para llegar a uno de esos sitios a la iglesia, había que pasar por una calle llamada Las Vegas, donde habían no menos de 40, 50, 70 o 100 ventas de lotería. Un casino a cielo abierto. Pero ese juego, donde sí jugaban los pobres, porque en un casino van y juegan los que tienen dinero, la iglesia no decía nada. Sí. Claro, entonces cada quien tiene una manera de ver las cosas. Entonces el hipismo, asociaban al hipismo con un tipo que jugaba a caballo y se ponía la caseta hípica en el bolsillo trasero. O sea, ese era el estigma que tenía el jugador de caballo. Cuando en los caballos es una cosa que verlos correr es un espectáculo hermoso, pero muy poca gente se le podía hacer, en público no aceptaban que le gustaban las carreras de caballo. Y cuando tú decías que te gustaban las carreras de caballo, los tipos que criticaban el juego pasaban horas y horas y madrugadas jugando cartas. Así es. Yo conozco a la señora de la residencia donde yo vivía, y perdona que ya termino con esto. A ella no, ella cuando oía una carrera de caballo, cuando ella oía a Alicán, que era una figura maravillosa de la narración hípica, porque había en la residencia tipos que le gustaban los caballos, y a mí también. Y oír una carrera narrada por Alicán era un espectáculo. Parecía que estabas en el hipódromo. Y a ella no le gustaban las carreras de caballos, ese juego de los caballos, y entonces, pero ella, con otras más, pasaban horas y horas jugando cartas y comprometiendo el patrimonio familiar. Sí pasa. Ah, pero para que tú veas. Para que tú veas. Y mira cómo hace Mario, ¿eh? Vamos, cañonero. Mira, oye, los animales se mueren en el zoológico de Maracaibo de hambre. Hay que ver esas fotografías de esos animales con el costillar afuera. Da lástima. Y yo no sé qué habrá que decir. ¿A quién habrá que quejarse? ¿A quién podemos pedirle ayuda para que esos pobres animales no se mueran de hambre? Bueno, y no te extraña que alguien te diga que para qué zoológico, para qué tener esos animales encerrados. Sí, el caso es que si los animales se mueren de hambre porque no tienen con qué comer, pero tampoco la gente la está pasando muy bien. La canasta alimentaria llegó a 25 millones de bolívares. No, y ahora con los animales, los franceses, que están muy adelantados en todo, han acordado no comer huevos de gallinas en cautiverio, gallinas en jaula. Y de gallina negra tampoco se puede poner huevos. Y de gallina negra los pone rojos. Los pone rojos. Sí, señor, ¿verdad? Mira. Mira, la canasta alimentaria llegó a 25 millones y millones de bolívares. ¿Por qué tú dices eso, chico? Bueno, para recordarse a la gente, porque hay gente que dice que en este país no hay crisis humanitaria, que la gente come, inclusive hasta come más de 3 veces al día, y eso no es verdad. Cerca del 80% de la población venezolana dijo comer menos de 3 veces al día, y a veces hasta una vez al día. Yo ayer tuve en esa cosa de la búsqueda del agua. Debo reconocer que todavía en Venezuela la solidaridad es... todavía es importante, claro. Mira, Arena, uno de los señores que llegó me dijo, mire, usted no me está preguntando, pero ¿sabe qué comimos nosotros hoy? Y no porque nos gusta. Un plátano horneado, platanito, me dijo, chiquitico, que es lo que conseguí, con un poquito de queso para los muchachitos y para el mujer. Solo eso. Y le dije, ¿pero solo comiste plátano con queso? Sí, solo eso. Y eso lo venimos haciendo con regularidad. Y me dijo, y yo tengo un poco más de salario mínimo. Sí, es que de verdad que la situación... Pero yo no tengo, seguro, yo no tengo nada. Y cuando un muchachito se enferma, tengo que buscar a Dios para que me ayude. Bueno, y cuando tengo que mandarlos a la escuela, tengo que hacer un sacrificio enorme para poderle comprar los zapaticos.
Estando hablando con él, pasa por frente de mi casa dos muchachitos, uno de 14 y uno de 10 años, pidiendo algo de comer. Sí. Me dijo, no, yo no quiero que deme algo de comer. Y yo le dije, pero es que ya no hay comida a esta hora aquí, ya se acabó la comida y tal. Me dice, no, pero démelo crudo para llevarlo para mi casa, porque así ya, para mis hermanitos y mi mamá. Sí. Entonces digo, pero a mí me parte el corazón, porque los niñitos estaban descalzos, ¿vale? Y yo le dije, venga mañana que yo voy a hablar con los vecinos, a ver quién tiene un muchachito así como ese, para ver si le consigo unos zapaticos. Pero eso... Arriaza acaba de decir en la ONU que aquí no hay ninguna crisis humanitaria. Arriaza no sabe cuánto cuesta un paquete de arroz. Aquí nos escribe, por cierto, alguien que dice, Maduro no sabe cuánto gana una persona, ni cuánto vale una harina, ni un arroz. Pero en el caso de Maduro, yo estoy de acuerdo que no sepa. ¿Por qué? Porque Maduro hace tiempo que no compra harina de maíz precocida. Porque Maduro tiene en Miraflores, haciéndole la cuestión trabajando en función de la agricultura urbana, Maduro tiene siembra, Maduro tiene siembra de topocho, siembra de cambur manzano, tiene frijol, tiene melón, tiene patilla, tiene maíz. Entonces, Maduro ¿qué hace Maduro? Maduro se levanta temprano, porque Maduro se le ve que es un hombre trabajador. Pero es que yo te voy a contar lo siguiente. Si cada vez que yo diga una cosa del gobierno, tú te vas a reír y que me sorprende, y te vas a burlar de mí, no voy a volver más. No, se lo estoy diciendo aquí, don Vicente. Sí, mira. ¿Por qué? Porque Maduro pon cuidado, Maduro se levanta, Maduro tiene 7 cochinitos de los que quedaron del Club de Conuco, 7 cochinitos con su cochina. Y entonces Maduro va, matan uno. Y ahí les queda la carne porque ellos son pocos. Ellos eran más cuando estaban los sobrinos, pero los sobrinos ya tú sabes que no están. Entonces, ¿y dónde están los sobrinos? No sé, se fueron, no volvieron. Dicen que se fueron a pasear para Haití, no han regresado. Entonces resulta que Maduro va y coge su cochinita. ¿Ah? Y la matan y entonces le queda el cuerito, la carnita, la cabeza y tal. Y con eso comen. Y en la mañana van a la gallina tienen sus gallinas y sacan los huevos. Buenísimo, porque la tierra de Miraflores, hermano, eso es buenísimo. Las picatierras que llaman. Tiene sus huevos, tiene su cochinito, tiene sus mazorcas, tiene su maíz, el maíz tierno para las cachapas. ¿Y a la señora vaca también tiene señora vaca? Sí, tienen vacas, claro, tienen 6 vacas. El que mata mosca con el rabo. Señora vaca. Entonces, Maduro no tiene que saber nada porque Maduro tiene la leche en Miraflores. Tiene el maíz en Miraflores, tiene el frijol en Miraflores, tiene el cochinito en Miraflores, y cuando las vacas se van poniendo viejas, se las comen. Por eso es que yo defiendo al presidente Maduro. Arreaza no, porque Arreaza ni casa tiene, porque Arreaza estuvo viviendo Arreaza estuvo viviendo mucho tiempo en la casona, pero ya no vive allí. Lo votaron. Entonces, él vive en Fuerte Tiuna, y en Fuerte Tiuna los militares eso no saben cultivar nada. Eso es lo que saben es otras cosas, pero cultivar no saben. En cambio, en Miraflores, hermano, la agricultura urbana, esa que es presidente, el ministro Freddy Bernal, aunque ya Freddy Bernal es el protector de Táchira. Freddy Bernal. Bueno, pero estará sembrando allá. Pero sí. Hay unos que siembran, pero no consumen. No siembran para el autoconsumo. En cambio, la agricultura de Maduro es para autoconsumo. Bueno, y está gordito el hombre. Bueno, pero... Mira, dice este señor que no está escribiendo que, hermano, me dice, hermano, hermana, hermanos, en Sinamaica, la gente toma, yo no sé si esto será cierto, yo lo voy a decir tal como me lo escribió, toma sopa de samuro. No. Bueno, te estoy diciendo lo que no. Te estoy diciendo, Francisco. No. Francisco. Arena, ese señor. Bueno, en verdad no dice de samuro. Ya te voy a decir textualmente que me dice, hermano, en Sinamaica toman sopa de samudio. Yo supongo que ese es samuro. No, ese es otro animalito que puede ser bueno. Pero no, es que yo no creo. No. Mira, aquí dice, y vas a seguir hablando tonterías porque tú no le regalas la comida al Señor. Ustedes son unos envidiosos. ¿No? Eso, mire. Yo envidio. No, nosotros no somos envidiosos de nada. A mi casa, llegan niños todos los días del sector donde viven. Y todos hablan igualito. Todos hablan igualito porque parece señora. Sí, todos hablan así. Señora. Sí. De verdad,
a veces van 3, 4, 5, en las condiciones que tú has dicho, descalzos, a veces sin camisa, pero niños, con hambre, niños que no son indigentes, niños que alguna vez estuvieron en escuela. Sí, exactamente, con hambre. Mira, yo creo que el gobierno está equivocado. Aquí hay una crisis humanitaria profunda. La gente se está muriendo de hambre, se está muriendo por falta de atención médica. Pero el gobierno dice que no hay crisis humanitaria, Arenas, porque si eso fuera verdad, la gente votaría contra el gobierno. Ahora, el gobierno puede decirlo, Lo que uno no le cuesta realmente aceptar es que la gente que convive con esos problemas por compromiso ideológico, o por lo que sea, dice, no, aquí la gente vive bien. Ese es el gran problema. Es decir, bueno, como tú dices, a lo mejor hay que ir por el carnet de la patria, porque si yo quiero hacerme de unas tabletas de Valsartán, tengo que tener el carnet de la patria, porque si no, no la puedo tener. Pero, mira, la gente... Yo le recomiendo a la gente que tenga necesidad de medicinas o de alguna cosa, si para eso necesita el carnet de la patria, vaya... Bueno, fíjate, aquí dice, buenos días, ¿cómo no creer que comen samuro si la gente está comiendo basura? Y es verdad. No, pero es que yo te digo, primero porque los samuros son díscolos de a capturar, no es fácil capturar un samuro, porque el samuro no baja a tierra nada más que cuando hay carroña. Y luego a capturarlo ahí es difícil, y luego el samuro es feo y no tiene casi carne. Y debe ser... el samuro no tiene casi carne, no es como Alicia Machado, que sí tiene. No, te la recuerdo porque como ayer estuvo aquí Tron. No María Corina, dije Alicia Machado. Es que tú cuando uno habla, ¿tú crees que el único Machado aquí es María Corina? No, es Alicia Machado. Ahora, ¿Tron habrá tenido su cosita con Alicia? Sí, lo tuvo. Ellos fueron novios, Tron y ella fueron novios. Eso de la crítica de los taurinos es una hipocresía, pues seguro que comen carne de res, seguro, y solo invitan Los Ángeles un matadero industrial o... No, verdad, dice, mira. Sí, seguramente comen carne de Venezuela, claro. Ya se parece a la película de ficción Los Juegos del Hambre. Pero es muy de izquierda, eso de izquierda, la izquierda de ahora, porque en Bogotá cuando Petro fue alcalde, prohibió las corridas de toros. Y yo creo que al final las irán a tumbar esa plaza, porque si no es para las corridas de toros, ¿para qué sirve, chico? Bueno, para mítines. No, pero es que ya tampoco lo hacen ahí porque ningún partido, ni siquiera el partido de gobierno puede llenar la plaza de toros. Sí. Pero sí, viene la Orquídea. Ajá. La Orquídea, sí, la van otra vez a hacer Venevisión. El alcalde cuando estuvo en Venevisión dijo que la Orquídea, que no importa que Maracaibo no tenga electricidad, ni tenga policía, ni tenga semáforo, ni tenga nada, y la basura esté regada a todas partes, pero tendremos la Orquídea. Mira, saludos. El Quino Táchira ha quebrado, dice que nos escribe. Un día de trabajo en Colombia equivale a 3 meses y medio en Venezuela. Maduro no sabe cuánto gana el venezolano. Colócame Tormenta, chico de mi barrio. Oye, este no es el programa de Nuris Tinedo. ¿Verdad? Es que si este fuera el programa de Nuris Tinedo o de Ramoncito Bolívar, sí, está bien, ¿no? Sí, es verdad. Mira, José Boscán nos escribe, dice que en la victoria, en la segunda etapa, hace más de 2 meses, no pasa el aseo y no llega el agua. Mira, yo te voy a contar lo siguiente. Pues que no está escrito sí es viejo. Mira, yo veo a Daniel Boone en YouTube y otras series que ya no pasan en la televisión venezolana. Y en Intercable, dice este amigo, hay muchos canales del gobierno. Dice sí, pero imagínate. Y también es un canal del gobierno. Hay que darle gracias a Dios por el gobierno que merecemos. Es nuestra culpa. Es nuestra culpa, dice Fernando Blanchard. Buenos días. Bueno, Maduro es como la cola bidú. ¿Qué es eso, chico? Yo no recuerdo la cola bidú. No, yo nunca tomé cola bidú. Yo no sé si era cola bidú. No, el bidú no era cola. El bidú era una cola negra. Era una cola negra. Era una cola negra, sí, señor. Sino una cola negra. Pero no quiero hacer juicios de valor, pero quiero decirle lo siguiente. En el Zulia había esa bebida llamada bidú. Y entonces cuando venían los jugadores para el Rapiños o para el Pastora, la gente decía... Ese es más malo. Es tan malo como el bidú. Es como el bidú, decía la gente. Grande. ¿Por qué? Porque es grande y malo. Sí. No, sin alusiones de carácter personal, ni mucho menos. Y raciales mucho menos. Porque también había el Orange Cross.
Que era muy bueno. Todavía lo venden allá. Mira, dice, saludos, señor Rojas, usted tiene razón, yo me gradué en la Universidad del Zulia siendo hijo de un cepilladero y sé que se sembró el petróleo, dice Luis López. En estos días se lo decía Andara, el periodista que trabaja en 106. A alguien le decía que su mamá lavaba y planchaba, tenía 5 muchachos y lo que hacía era lavar y planchar. Sí. Y los 5 hijos de esa señora, todos profesionales y buenos profesionales. ¿Egresados de dónde? De la Universidad del Zulia. Sí, señor. Y aquí los zulianos, antes que llegara esta gente, hubo malos banqueros, pero había buenos banqueros. Aquí muchos zulianos tienen su casa porque se la logró comprarla a través del banco hipotecario. El banco hipotecario del Zulia. Sí, es verdad. Entonces, nosotros, el Zulia tuvo por primera vez electricidad y ahora no tenemos. Y entonces en estos días Laureano Márquez y Emilio Lovera hacían un evento en el liceo, en el Teatro Baral, y como el Teatro Baral es de la universidad, el gobierno quería parar la cuestión. Entonces uno dice, pero ¿por qué tanta mezquindad? ¿Qué le puede hacer un humorista a 600 personas o a menos personas que están metidas en una sala de un teatro? No, eso es mediocridad. Eso es ser muy mediocre. Entonces, por llamarlos mediocres, a lo mejor mañana me consiguen a mí y me medio cosen a palo limpio. Sí, pues. señor, mira, dice Andy Ranger, le pido Ranger, fiel oyente, necesito que me ilustren sobre el crimen de humanidad que hay en Venezuela, dice este. Pero nosotros no tenemos que ilustrarlo, ilústrese usted mismo, dé una vueltica por los hospitales. Sí, señor. El hambre nos va a matar, dice ese también. Según la Organización Mundial de la Salud, hay crisis humanitaria cuando el índice de nutrición afecta a más del 10%. Y pasa emergencia humanitaria cuando se supera el 15%. Y hay hambruna cuando llega al 30%. Pero tú te acuerdas de aquella cuestión que decía que hemos acabado con la pobreza. Claro. Cuando esa pobreza que decían que iban a acabar, que las estadísticas eran elevadísimas por esa extrema, la gente no comía basura, no buscaba comida en la basura. Esta persona que nos escribe dice, la fecha también importa porque entre más tiempo gobernar será insostenible, dice, gracias. Bueno, mira, yo espero que mañana ustedes estén dispuestos a seguirnos, a oírnos, ojalá mañana tengamos la internet, y si no, no se preocupe, suficientes elementos hay para que nosotros conversemos mañana, pero eso sí, vamos a colocar estas cosas en el medio. ¿Verdad? Porque aquí estamos perdiendo baterías. Sí, perdiendo batería. Porque no hay internet. No hay internet, pero no es culpa del canal, es que el canal tiene su wifi. El problema es que ninguna de las operadoras nos está llegando acá. Ninguna. No hay. No hay. Nos vamos. Sí, nos vamos, Francisco, pues ya es tarde.